Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Intensa noche de martes, periodísticamente hablando. Por supuesto que una mesa para discutir todo lo que está pasando en la relación con España, lo que está ocurriendo en términos económicos, las definiciones de Luis Caputo de esta noche, las del presidente Milei, lo que está sucediendo en el Congreso en una semana determinante en la antesala de lo que ya el gobierno confirmó que es el acto de mayo, ya no pacto de mayo, del próximo sábado en Córdoba. Y todo lo que hay alrededor de la presentación de Milei mañana en el Luna Park, con las definiciones por venir y básicamente con la política y la economía también empezando a estresarse, porque algunas cosas no ocurren, porque otras no suceden o porque el dólar se despierta, como ocurrió en los últimos días, particularmente en el día de hoy, donde hubo una devaluación de prácticamente el 5%. Digo esto en los dólares financieros, el contado con liquidación, el MEP y también, por cierto, el dólar blue, que terminó arriba de 1.230 pesos. Nivel de brecha cambiaria que no se tenía desde comienzos de febrero de este año. Arriba del 30%, una brecha que llegó a estar en el 15%. Y que algunos dicen que es anecdótica en términos del estrés, fruto de las demoras en la liquidación de divisas, por el clima, etcétera, del campo, pero que otros sostienen y abrevan en la idea de un debate que el gobierno intenta cerrar todo el tiempo respecto a que hay un atraso cambiario incipiente en la Argentina que empieza a ser perturbador para la competitividad futura de algo que todavía sigue siendo extraordinariamente beneficioso para el país, que es básicamente la balanza comercial favorable que en abril, otra vez el INDEC confirmó, tuvo datos definitivamente muy buenos y sobre los cuales vamos a analizar un ratito. Con Alejandro Cancelari nos vamos a meter en lo que es la discusión en torno a el incremento de tasas municipales en algunos distritos, el desembarco de Macri en el conurbano como presidente del PRO, a quién eligió, por qué. Y a propósito también de todas estas cuestiones, la situación de Fernando Espinosa y también del propio Fernando Moreira, el intendente de San Martín, que tiene un pedido de captura. En un ratito va a contar todos los detalles el propio Alejandro Cancelari. Pero esta es nuestra presentación en este martes tan intenso, periodísticamente hablando, en la Argentina. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Yo no sé, esta cosa de llamar a la embajadora, yo creo que la embajadora volverá, si se fue, volverá en unos días. No tiene ninguna lógica que haya una escalada diplomática por una cuestión personal. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. Sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. No hacen política, mucho menos política exterior, a través de tweets ni participan en ningún show. Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Primera vez en la historia, sí. quiero aclarar, es increíble que nos estemos peleando con España. Propio de una persona que no está en sus cabales, que dice que esto es una operación del kirchnerismo con Pedro Sánchez. Él hizo campaña para Massa abiertamente. Cuando ganamos, no tuvo el decoro el presidente Sánchez de llamarme por teléfono. Parece que la democracia es si ganan los rojitos como él. A ver, atrás de todo esto está el kirchnerismo también. Era un comentario muy lateral, en donde no se nombra a nadie en particular. No es un agravio a España. El zorro es... Vamos a explicarlo en un ratito. Me parece que todo es harto elocuente, ¿no? En cualquiera de los casos. Dos cosas que no me quiero olvidar. Primero, Misiones no terminó. Y es más, en Misiones tenemos una revuelta de parte de la policía que no está zanjada, un conflicto abierto al cual se han plegado empleados judiciales, trabajadores de la salud, docentes autoconvocados que vienen reclamando hace más de 30 días. Hoy hubo cortes de ruta, particularmente en 2 sectores de la provincia de Misiones, cortes y bloqueos por prácticamente 10 horas. Es una protesta que los cortes en la ruta 12
son entre otros estos que ustedes ven, que tiene un acampe, que es el que también están viendo allí en imágenes, en la pantalla que tenemos aquí, y que ha ido creciendo y que no mermó desde el viernes, que hablábamos de la cuestión, que emergió en la escena pública al día de hoy. Por el contrario, un aumento unilateral del gobierno provincial ha hecho que más sectores se plieguen. En el medio hubo algún tipo de enfrentamiento que no pasó a mayores por suerte, pero lo concreto es que Misiones sigue estando latente en términos de conflicto. Y no es un dato, yo diría, menor en la geografía política y social de la Argentina de estas horas. También es cierto que mañana el gobierno va a intentar destrabar una llave que al gobierno le está costando, que es la de los empleados públicos. Ha convocado a la paritaria para UPCN, ATE. Veremos con qué resultado. Hubo 3 aumentos en lo que va del año, 16% en enero, 2 en febrero, 8% en marzo. Han corrido por detrás de la inflación, quieren recomposición. Las últimas 2 paritarias, ATE las firmó finalmente en disidencia. Lo concreto es que hay expectativas porque probablemente ese sea el piso que utilicen muchos gobiernos provinciales para destrabar sus propios conflictos con los estatales y también con los docentes. Hoy en Catamarca rechazaron la última oferta del gobierno provincial, hoy hubo un paro de municipales en Rosario, hay conflictos latentes en distintos lugares, está el conflicto abierto con un enfrentamiento público entre el municipio y el gremio de municipales en Mar del Plata, y así podríamos seguir narrando distintos eslabones de una conflictividad en el interior del país que, insisto, marca agenda con la preocupación creciente sobre lo que está pasando en el sector privado y algunos despidos que empiezan a ser ya moneda corriente y que el gobierno dice que son transitorios hasta que la economía pegue la vuelta. Como Caputo dice, imagina, y con Pablo Fernández Blanco lo vamos a hablar en un ratito, en B corta, es decir, una salida rápida, más allá de que Arriazu ya habla de la U, como también hablan de la U otros economistas y muchos de la oposición. Aunque en todos los casos parece haber consenso que el segundo semestre va a ser mejor que el primero, que el que estamos dejando atrás. Independientemente de lo que dice Caputo, que efectivamente ya hay sectores que muestran que tal vez se tocó fondo y que empieza algún tipo de rebote, veremos si se consolida o no de cara al futuro. Para eso las expectativas van a ser claves y las concreciones van a ser determinantes. Expectativas más concreciones. Ahora, más allá de todo eso, hay un dato que hoy se dio a conocer que muestra cómo Argentina puede tener flujos de caja, ojalá los aproveche, independientemente de lo que el campo aporte, la energía produzca o efectivamente el superávit fiscal hagan de las cuentas públicas en la gestión Milei. Miren lo que es la balanza comercial que se dio a conocer respecto al dato de abril. Tuvimos otra vez una balanza comercial muy positiva. Esta es la muestra, saldo de 1.820 millones de dólares favorables, explicado básicamente porque aumentaron exportaciones, pero básicamente porque se desplomaron importaciones, 22,7%. Eso es recesión económica. Muchos bienes intermedios o insumos que finalmente no se importaron. Un intercambio comercial que bajó además en términos relativos 6,3% respecto a abril del año pasado. Productos primarios, ¿qué pasa? Bueno, crece 53,8%, porque claro, está comparado con el año de la sequía. Entonces acá tuvimos un salto, terminamos exportando casi 800 millones de dólares adicionales a lo que habíamos exportado hace un año. Solo de productos primarios, complejo del campo, digamos. Lo cual explica la mitad del superávit prácticamente comercial que tuvo la Argentina. Eso es la diferencia entre lo que la Argentina le vende al mundo y lo que compra. Son dólares que sobraron, que quedaron en manos del Banco Central. Miremos la otra placa respecto a la película, porque Argentina no tiene estos indicadores desde el 2022. Tuvo un acuerdo del Fondo Monetario Internacional como superávit comercial en la gestión de Alberto Fernández en 2020, 2021, 2022. 45.000 millones de dólares de superávit comercial, que se esfumaron por el vilipendio del gasto público. Entre otras cosas. Miren, todo 2023 fue hasta diciembre deficitario. Argentina importó más de lo que exportó, pese a las trabas, restricciones. Básicamente porque acá el complejo del campo, en particular mayo, junio, julio, no aportó y porque acá además la energía insumió muchas
importaciones, que a propósito hoy se contrataron 20 barcos por la ola de frío polar que hay en el país y por las restricciones que se han visto en el GNC y demás en el interior del país. Una importación por casi 600 millones de dólares, que se supone entre el año próximo y el 2026 Argentina va a resolver y va a tener o va a pasar a tener una balanza extraordinariamente favorable. Aún, incluso este año se habla de un superávit de 5.000 millones de dólares punta a punta, energético. Ahora después, diciembre fue superavitario, enero, febrero, marzo, pico, abril. Esta cuenta ya está en torno a los 7.000 millones en lo que va del año. Pasaron 4 meses. Es probable que tengamos casi un récord en términos de balanza comercial favorable de ingreso de divisas, entre 15 y 20.000 millones. En el pasado lo dilapidamos. Ahora, ¿serán el colchón que finalmente la economía y los dólares y el Banco Central requieren para eventualmente lo que el gobierno por ahora posterga, que es salir del cepo, hacerlo cuanto antes para normalizar y regularizar la economía? Ya muchos lo empiezan a vislumbrar como casi el eslabón al cual el gobierno va a recurrir, independientemente de si hay fondos del exterior frescos o no, y el eventual nuevo acuerdo del fondo que está eventualmente, efectivamente, al caer. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Débora, Pablo, Lourdes, Alejandro. Bueno, buenas noches. Mucha información hoy realmente. Bueno, una vinculada con lo que va a pasar mañana del Congreso.